capítulo 1, verso 29. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Vive Jehová. Alabado el Señor. Vive Jehová. Y si lo he encontrado, entonces damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Y yo debí llevar testimonio que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Oremos al Señor. Eterno Dios de los cielos, ya estamos en tu presencia, Dios. Padre glorioso. Espíritu Santo, habla conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Aleluya. Señor, glorifica tu nombre. Toma dominio de mi vida, Padre. Yo solamente soy el vaso de barro, Señor. Honrame a través de tu palabra, Dios mío. Yo sé que hay necesidad en tu pueblo, Señor. Yo sé que lo hemos olvidado muchas veces de tu palabra. Señor, que lo recuérdanos, Señor, tu palabra. Señor, guíanos por ella a través de la Escritura, Señor. Queremos esta tarde que tu Espíritu Santo se glorifique, Señor. Queremos sentir las caricias tuyas, Dios. Que nadie se vaya como llegó. Que todos se vayan con un corazón rebosando de gozo y de alegría, Padre. Aunque tú nos cobijas, aunque tú nos exhortes, Señor Jehová. Padre, es bueno para la vida del hombre y la mujer. Padre Santo, porque tu palabra es espíritu, porque tu palabra es vida, Señor Jehová. Aleluya. Te adoramos, Padre, bendice, mi que no le hermano. interesa los chuecos, Señor Jehová. Glorifícate, Padre eterno. Oh, Espíritu Santo, empieza a trabajar con ellos, Señor. Empieza a moverte en cada banca, en cada rincón de esta casa de oración, Señor. Padre, saca el corazón duro, coloca un corazón de carne. Oh, Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, gobernador de nuestras vidas, glorifícate a través de tu palabra. Unge mi cráneo, toma dominio de mi mente, Señor Jehová. Padre, está y sea obediente a tu palabra y a tu Espíritu, Señor. Ayúdanos en esta hora. Oh, Señor, glorifícame. Toma dominio de mi vida, Señor. Y a mi cuerpo y espíritu lo entrego en tus manos. En este instante, para que tu nombre sea muy glorificado. Aleluya. Gloria a su nombre. Sea bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Tomen el sentido de gracias, por favor. Aleluya. Sea tu nombre bendito. Vamos a tomar el texto base, o el texto áureo, donde dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero leer usted no busca en la Biblia, solamente algunos versículos del Evangelio según San Lucas. Quiero recordar a la iglesia que cuando leímos la palabra no es ciencia ficción, ni estamos contando cuento a nadie. La palabra de Dios fue revelada a través del Espíritu Santo del Dios de cielo. Pero a veces se nos olvida que así fue. Por eso que no la creímos, creyentes incrédulos. Yo lo voy a recordar entonces. Dice aquí la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, verdaderas. Aleluya. El Evangelio no es filosofía humana, ni se le ocurrió a alguien. El Evangelio trajo Cristo del cielo a la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron
con sus ojos. Aleluya. Y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aleluya. Nosotros, de que venimos al Evangelio, fuimos instruidos en la palabra de Dios. Cuando vienen a la casa de oración, para ser instruidos en la palabra de Dios. Amén. Para eso es la casa de Dios. Yo quisiera esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, así como me habló Dios, ¿verdad?, hablar acerca de dos acontecimientos que le dieron al cristianismo gloria y poder. Quiero hablar de dos varones que la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, relatan claramente que Dios mismo del cielo trató con cada uno de ellos. Intervino plenamente en ellos el Espíritu Santo de Dios. Y me refiero a Juan el Bautista. Y luego me voy a referir a nuestro Señor Jesucristo. Me dijo el Espíritu Santo: háblales de su nacimiento, porque se han olvidado del nacimiento de cada cual. Aleluya. Háblale de los pasos de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque se han olvidado de los pasos del Señor Jesucristo y están caminando en su propio camino y no en el camino de Jesucristo. Háblale. Y quiero que le hables de su ministerio de cada uno de ellos. Pero también no te olvides de relatarle el fin de sus vidas. Aleluya. Aleluya. Muchos cristianos llegan al Evangelio para recibir aplauso de Dios. Y luego se tienen que comer la lágrima en la cuchara, porque el fuego empieza por la casa primero. Aleluya. Y es mejor que empiece así. Porque si te vas de gloria en gloria en el Evangelio, de bendición en bendición, luego te pilla la prueba en medio del camino, vaya a apostatar de tu fe. El Evangelio no es para el negocio de nadie, ni para que te vaya bien, ni para juntar plata en el banco. El Evangelio es el poder de Dios. Es una lucha constante contra el diablo y sus legiones. Aleluya. Aleluya. Juan el Bautista tenía papá y mamá. Zacarías y Elizabeth. Zacarías era sacerdote. Y en el periodo de que narra la Biblia, la palabra del Señor, Zacarías por misericordia le tocó administrar. Qué gloria más grande, hermano, cuando un hermano, el pastor dice: hermano, usted administra hoy día y tiene que subir aquí al lugar santísimo. Para mí este lugar es un lugar santo. Yo no puedo venir ni siquiera aquí cruzado con mi mujer. No puedo. Yo sé que si a mí me dan el ministerio el lunes, yo me guardo para el domingo. Porque tengo que administrar la palabra de Dios. Tengo que engendrar hijos benditos, no hijos malditos. Tengo que guardarme para ministrar. Y los sacerdotes estaban elegidos de esa manera para ministrar. Estaban un mes, creo, en el templo administrando la palabra de Dios. Se guardaban, dejaban su casa y iban a ministrar la palabra de Dios. Cuando Zacarías entró al templo, mientras el pueblo estaba orando afuera, Aleluya. dice que él entró ahí Zacarías y él, en el lado derecho del altar, vio un ángel. ¿Cuántos han visto ángeles? ¿Cuántos han visto ángeles en la iglesia? No lo van a ver nunca, porque va a haber ángeles que ir temprano a la casa de Dios. Hay que madrugar y ayunar para llegar al lugar santísimo, la casa de oración, casa de Dios, puerta del cielo. Bienaventurado tiene que ir a una banca donde sentarse y tiene una casa de oración. Gloria a Dios. Y dice que él sintió miedo. Y cuando los ángeles se acercan a uno, lo primero que nos dicen: no temáis. Pero cuando los demonios disfrazados de ángeles se acercan a uno, no nos dicen nada, no tengan miedo. Sino que dice: yo soy el ángel de luz. Para engañar a muchos. Pero eso dice: no temáis. Zacarías, tu oración ha sido oída. Aleluya.
Ellos eran ancianos. Tenían apoyo de que Elizabeth era estéril. No había familia en un sacerdote. Y sin embargo, le dijo, tu oración ha sido oída. Y dice, hermano, que él temblaba. Porque he aquí, Elizabeth, tu mujer, concebirá un hijo. Y llamará su nombre Juan. No traición como el que le coloca Zacarías, como tu papá, como se acostumbra nosotros colocar el nombre a los hijos nuestros. No, le va a llamar Juan. El ángel se lo dijo así clarito, porque cuando los ángeles le hablan son así bien claros y precisos, concisos. Amén. Y él dijo, ¿y cómo es esto? Nosotros somos ancianos. ¿Cómo vamos a conseguir un hijo? Por dudar de la palabra, vaya a quedar mudo, Zacarías. Y no te le va a soltar la lengua hasta que nazca Juan. Y desde que salió después, pues se demoró mucho, hermano, el sacerdote, ¿verdad? Los pastores nos demoráramos harto aquí arriba del púlpito. Y la gente se demoraba en salir. Estaban preocupados en realidad porque se demoró mucho en el altar. Y cuando salió, hacía señas. Entonces dijeron, visión tuvo. Amén, tuvo una visión. Gloria a Dios. No es para menos, hermano, ver un ángel, ¿verdad? Que esté hablando con usted no es para menos. Gloria a Dios, que privilegio más grande. Y dice, hermano, que se volvió a casa y iba como muchacho de 19 años. Aleluya. El viejito iba como de 19, hermano. El chico terrible. Digo, voy allá a mi viejita, voy allá toda como está. Y cuando llegó allá Elizabeth tenía 19 también. ¡Aleluya! Y le dijo, seguramente le dijo ahí, ¿qué te parece? Se me anunció un ángel y dijo que tenemos que ir de luna de miel. Aleluya, gloria a Dios. Y en la vejez concibió un hijo. A ver, ¿cuántas mujeres hay estériles aquí? Dicen que el frío les cierra la matriz a ustedes. Pero cuando estaban en el calorcito de nuestros países, y a 8 hijos al hacha. 8 hijos, 7 hijos, 5 hijos, y aquí no hay ninguno. El frío debe ser. Pero Dios tiene poder, hermano, para concebir hijos. Y del milagro de Jesucristo no nos vamos a gozar. Pero Juan vino por la orden de un ángel. El plan era unificar 2 varones que ocurrieron los mismos acontecimientos. Dense cuenta, hermano, que ella cuando tuvo visita tuvo 5 meses ahí en su casa orando y dando gracias a Dios. Viejita, yo tenía un hijo en su vientre, gloria al Señor. Y luego el mismo ángel Gabriel se encarga de dar la noticia a la Virgen María. 8 problemas para su esposo. Tenía que recibir la ofrenecita, pero ¿de quién es ese hijo? Tremendo problema para la Virgen María. Si no tuvo contacto con varón ella, tenía que comunicar a su esposo. Tremendo problema para una judía. Pero sin embargo el ángel fue y conversó con ellos. Porque cuando hay un plan de Dios, todas las cosas van saliendo como Dios quiere, no como el hombre quiere. Amén, hermano. Y le habló con ella. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Le dice el ángel, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Y ella cuando le vio, se turbó. También, no es menos un ángel. Y su palabra pensaba en la salvación que le hacía. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Otra vez, María, no temas. Cuando se le aparezca un ángel, usted se va a decir, no temas. Usted así va a conocer la hueste celestial. Usted, no temas. Siempre el ángel, no temas, María, porque he hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lo mismo que dijo el ángel, ¿verdad? A Zacarías y a su esposa. Y le pondrás tu nombre Juan, porque esto viene de arriba del cielo, no es de los hombres. Y el ángel dijo, le pondrás su nombre Jesús. Gloria al Señor. Y dice, hermano, que ella quedó ahí pensando también la Virgen María, ¿cómo si yo no conozco varón? Y dice que por obra del Espíritu Santo, el Espíritu eterno que hará sombras y concebirás un hijo por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que la teología, ni los sabios, ni la ciencia
pueden saber, hermano, cómo se gestó esto en el vientre de María. Vive. Para mí no hay problema. Aleluya. Yo sé que Dios creó al hombre. Dios lo formó y lo coloca donde quiere y cuando quiere. Todos tenemos corazones, tenemos riñón, tenemos la misma sangre. Pero con la única diferencia es que no somos iguales. Pero tenemos todos los órganos vitales que Dios nos colocó. Y fuimos engendrados por un soplo. Y Dios sopló el Espíritu Santo, hizo sombra, le dije María. Y ahí venía el Salvador del mundo. Vive. Estos dos nacimientos son parecidos, pero mire el fin de Juan. ¿Cuál fue el ministerio que Dios le dio a Juan? Aparejar el camino del Señor. 400 años no había un predicador para Israel. Estaban pasando un periodo triste, pero aparece Juan el Bautista con un mensaje tremendo, terrible. Él podía distinguir, tenía discernimiento. Los fariseos decían claramente cuando veían espiar a los hombres de Jordán cuando estaban bautizando, decía, generación de víboras. A mí yo soy el doctor de la ley y me llama este inmundo generación de víboras. ¿De dónde venía la autoridad? Venía de Dios. Porque solo los fariseos tenían la pura facha. El templo estaba vacío, no tenían ni aceite en las lámparas. Pero ellos tenían en su frente, en sus trajes, llevaban el nombre de Jehová, pero solamente eran títulos, igual que los pentecostales, puros títulos, pero de Dios no tienen nada. ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Vive! ¡Gloria al Señor! Aleluya. El Espíritu Santo trabajaba y estaba obrando ahí fuertemente. Vive Jesús. Y el nacimiento de Juan fue rápido, pero pasó un acontecimiento. Aquí el pasaje que diga, el que me envió, dije, yo no lo conocía. El que me envió a bautizar, yo no lo conocía. Pero cuando María quedó encinta, fue a saludar a su pariente. Subió a la montaña y fue. Y cuando la abrazó a ella, Elizabeth, dice que Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre. Recibió el bautismo del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¡Aleluya! Pues al bautismo, y mire, yo estaba predicando en una parte de Argentina, recorriendo Argentina predicando el Evangelio. Y saben que Dios bautizó una guagua de 6 meses con el Espíritu Santo a la lengua. Yo hablo con testimonio que Juan recibió el Espíritu Santo cuando María la abrazó. Aleluya. Me mandaron llamar a mí a ese lugar. Venían ahí preparados como ellos, como son los hermanos de cariñosos, su comida, preparándose. Yo dije, ¿dónde está el niño? Ahí en esa cuna. Y cuando el niño me vio, levantó la cabeza y empezó a hablar lenguas. Era extraño. Lo llevaron a los médicos para quitarle la fiebre, la locura. Nada, Señor, el mío seguía hablando lenguas. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos creen que en un futuro más los niños los van a predicar a nosotros? Gloria a Dios. Y mientras estábamos en eso, glorificando, hermano, yo decía, es el Señor, no hay más médico, no, el Señor está con el niño. Déjelo porque se goza en Cristo Jesús. Apenas me vio el niño, empezaba a hablar la lengua. Yo me acercaba a la cuna y volvía el niño a hablar lengua. Me retiraba y a la cuna volvía el niño a tomarlo el Señor. Y la suegra estaba ahí cocinando en la cocina y cayó el Espíritu Santo sobre ella. Y cayó sobre el marido. Y cayó sobre la señora. Y cayó sobre mí. El niño estaba lleno del poder de Dios. Aleluya. Sentía con la presencia del Espíritu Santo de Dios del cielo. ¿Sabe a qué hora nos dejó el Señor? A las 4 horas. Porque llegaron los bomberos, llegaron los vecinos, porque la comida se empezó a quemar en la cocina. Y la humanidad que había, nosotros hablando de él, glorificando a Dios, danzando en el cordero y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el poder de Dios! Ojalá que esta noche fue el mensaje
que le queme la comida en su casa. ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! Se van corriendo, comen apurado y se acuestan, llegan a roncar, ni se acuerdan del mensaje, ni se acuerdan de la palabra de Dios. Que Dios nos va a tocar de esa manera. ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! Aleluya. ¿Están contentos? Gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Espérense más tarde. Bendito Dios para siempre. Y la salutación que se hicieron, ella se llevó al Espíritu Santo. Y María tuvo 3 meses con ella, con su prima, con su pariente, hablando de las cosas de Dios. Pero pasó una cosa de cuando sintió el impacto del Espíritu Santo, Elizabeth empezó a profetizar. Y cuando le buscaron el nombre fue que nace el niño, le querían colocar Zacarías como el papá. Vive. Y Elizabeth dijo, no, se llamará Juan. Qué obediente fue a la palabra de Dios. Amén. Vive. Entonces dijeron, no, consultemos a Zacarías, el papá que manda, consultémosle a él. Zacarías está de acuerdo porque él escribía en el suelo. Igual que yo cuando fui bautizado no podía hablar, así que quería papelito. Zacarías escribía en el suelo así, los mensajes. Pero cuando le preguntaban qué nombre le pondrían a su hijo, él habló y dijo, Juan se llamará. Y recuperó la voz y la lengua. Y luego cayó el Espíritu Santo en Zacarías y empezó a profetizar. ¡Aleluya! Ahí está la paloma revoloteando. Revoloteó en Zacarías la paloma, revoloteó en Elizabeth la paloma y revoloteó en el vientre de su madre. Y Juan fue tocado por el Espíritu Santo. ¿A cuánto le gusta el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Amén. Que Dios te bendiga, Juan Vicento. Y dice la palabra de Dios, hermano, que estos 2 nacimientos, ¿verdad?, tienen una similitud, ¿verdad? El mismo ángel habló a esta mujer. Vive Jehová. Pero veamos el ministerio de Juan. Fue muy corto. Él solamente venía a manejar el camino del Señor. Muchas veces lo hostigaron. ¿Él es el Mesías? ¿Él es Elías? Bueno, dinos quién es entonces. Solamente una voz que clama en el desierto. Aparejando el camino del Señor. Viene uno detrás de mí que no soy digno ni siquiera de desahuciar la torreta y pasar. Él te bautizará no con agua, sino que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Fuego, 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 fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios. Es lo que la iglesia dice, ¡fuego! Ustedes están contentos con un susurro suave. Ustedes necesitan fuego. ¡Fuego de Dios! Necesitamos el fuego de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Aleluya. Vive Jesús. Bendito Jehová. Era un hombre que en el Jordán muchos judíos se convirtieron y se bautizaron y dejaron sus pecados. Porque la palabra de Dios en el hombre tenía una autoridad grande. Este varón de Dios no era muy querido, hasta los guardias lo aborrecían, pero escuchaban su consejo. Pero un día Herodes pasó por ahí con su mujer, Herodia. Y él se le ocurrió decirle que la mujer que tiene no es tu mujer. Es esposa de Felipe, tu hermano. Soy un adúltero. Al rey. Yo sabía. Qué tremendo este muchacho. ¿Qué es lo que había de él? ¿Qué recibió ahí el vientre de María, de su madre? Recibió Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder. Poder. Poder de Dios. Amén. Eso indica que Juan estaba ungido por el poder de Dios. Tenía la autoridad de Dios. Al pecado, pecado. No importa que sea el presidente de la República, pero es que hay un mensaje tajante, cortante. O se arrepienten o se van al infierno. Ese es el mensaje de Juan.
tomar y empezó a maquinar la muerte de Juan, que conoce la historia. El ministerio de Juan fue corto, pero él tuvo la valentía de decir lo que Dios le ha puesto en la ley en su corazón. Vive. ¿Y cómo terminó Juan? Con la cabeza en un plato. Mi alma te alaba. Alabado Jesús. Estos son los cristianos que tienen aplausos y glorias. El evangelio no es para aplausos, ni gloria, ni plataforma para nadie. Vive. Somos servidores de un Dios que vive para siempre. No importa cómo te sorprenda la muerte, no interesa, lo importante es que tu alma es salva será con Cristo Jesús. Que muerte más horrenda, que terrible, hermano, decapitado. Y le trajeron la cabeza a la mujer y la mujer la tomó en sus manos. Fue exhibida la cabeza del profeta de Dios por paganos y mundanos. Vive. ¿Cómo Dios puede permitir estas cosas que me pasen eso a mí? Dios tiene propósitos. Aleluya. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él te conoce desde el principio hasta el fin de tu vida, te conoce Dios. Pero hay muchos que no están dispuestos a poner la vida en las manos de Cristo. Vive. Juan la puso en las manos de Dios. Bendito Jesús. Hay poder en Jesús. Y trajeron su cabecita ahí. Y murió, pero se fue a los brazos de Abraham. Juan el Bautista está completo arriba del cielo. Aleluya. No le falta ni un órgano. Él tiene su cabeza y está alabando con su boca al que vive para siempre jamás. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Vive. Así terminó su nacimiento, su ministerio y su fin de este día, del cual todos evangélicos admiramos la capacidad espiritual que ese hombre tenía para decir la verdad. No se contaminó ni con el mundo, ni con los pecadores del mundo, sino que él comía en el desierto y comía solamente el alimento que tenía ahí, que era miel y langostas. Mi alma te alaba. Un hombre que buscó a Dios, un hombre que se metió con Dios. El que se mete con Dios, fíjese. Vive. Hay muchos aquí que no quieren meterse con Dios, no les gusta porque saben lo que les va a pasar. Vive. Amén, hermano. Aparte de que usted iba a meterse con Dios, Aleluya. a la ayuda y a la oración, Amén. a la palabra, Gloria a al buscar la Señor. revelación del Espíritu. ¿Usted cree que Dios no le daría autoridad a ustedes? Dios les pondría autoridad a cada uno de ustedes para predicar la palabra del Señor. Hoy necesitan hombres ungidos por Dios para que prediquen la verdad. Y su palabra es la verdad. Aleluya. Amén, hermano. Así terminó él su ministerio. Y empezamos ahora con el segundo personaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible es esto. Si a él le cortaron la cabeza, yo puse unas palabras terribles aquí que me dio el Señor. Yo quiero que usted me la entienda cuando el Señor la esté ilustrando, la esté diciendo, ¿verdad? Porque a veces nosotros hacemos estéril el sacrificio de Cristo. Vemos tantas películas de Jesucristo como fue crucificado, ¿verdad? Pero luego nos olvidamos, ¿verdad?, de lo que Él hizo por nosotros. Él empezó el ministerio, Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 3, verso 23, dice que Jesús empieza su ministerio a los 30 años. Empezó su ministerio a los 30 años. Y luego cuando Juan estaba bautizando, después y se bautizó, y mire lo que hizo. Después que salió de las aguas, él oró. Y el cielo se abrió. Aleluya. La oración de Jesucristo abrió el cielo. Amén. Y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y cuando estuvo en él, se oyó una voz del cielo partido como un pergamino, la voz de Jehová. Yo conozco la voz de Jehová, es terrible como un trueno. Dijo, este es mi Hijo amado, dijo, en el cual tengo complacencia. El único que me ha traído gozo en su obediencia es mi Hijo Jesucristo. Aleluya. Obediencia, sujeto al Padre.
Y él saliendo de las aguas del Jordán, el Espíritu Santo inmediatamente lo tomó, porque ya iba investido del poder de Dios. Y no se lo llevó a Jerusalén, ni a las grandes ciudades pecadores, se lo llevó el Espíritu Santo al desierto. ¿Y dónde vive el diablo? En lugares secos. En los sequedales están los demonios. En las vidas sin Cristo están los demonios. Ahí habitan los demonios. En lugares secos. Ahí lo llevó. Y empezó la lucha ministerial. Y el diablo se la venció por 40 días, luchó con él. Pero al final lo venció. Porque no estaba solo, estaba investido de lo alto, del poder de Dios. A muchos cristianos el diablo les ofrece muchas cosas que hay en el mundo. Igual como Jesucristo. A muchos cristianos Dios les quita el pan, los lleva al polvo de la tierra para matarle el ego. Porque Dios trabaja y le permite a Satanás que te quise todo. Porque todo lo que adquiriste en el mundo fue por tu inteligencia. Porque tiraste 5 y sacaste 6. Por tu inteligencia y sabiduría Dios te quita todo. Vive. Aleluya. Y a veces no tenés ni qué comer. Me dijo por mí mismo, yo no tuve que comer ni darle pan a mis hijos. Pero ¿qué me fortalecía? El diablo lo envió Dios para que me quitara todo. Y el Espíritu Santo dijo, yo te llevo hasta el polvo. Pero no te preocupes porque del polvo te levantaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que esté pasando esa prueba ministerial, yo le digo, tómate de la mano del Maestro. Amén. Él nunca te dejará abandonado. Él nunca te dejará tirado. Porque es permitido por Dios que te toque. El diablo quiso venir a tocar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él lo reprendió duramente. Con la palabra lo reprendió. Y qué poder tan grande este muchacho. Lo tomó otra vez y lo llevó allá arriba del templo. Digo, tírate para abajo. ¿A cuándo usted el diablo no lo quita de la vida? Nadie te ama. Ni tu esposo te ama, ni tu hijo te ama. Tu hijo te traiciona. ¿No le hablaba con usted así el diablo? Vive. Así habla Satanás el diablo. Así lucha para liquidarte antes que venga usted al conocimiento sublime y poderoso del Evangelio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Porque una vez que el hombre viene a Jesús, nadie puede quitarte de la mano de Dios, ni el infierno quiere. Puede sacarte de la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Vive! Porque tenés un sello en tu frente que el diablo no conoce. Alabado sea Dios. Vive. Bendito sea el Señor. Y al final le pegó en la cabeza al diablo el Señor. Dice, al Señor tu Dios, diablo, solamente a Él adorarás. Aleluya. Sí. Y dice que el diablo, espérate nomás, Jesús, se apartó por un tiempo. Vive Jesús. Lo reprendió, pero él siguió. Usted lo reprende y te sigue. Usted lo echa afuera y te sigue. Vive. Si es muy hostimoso, Aleluya. es muy empeñoso para llevar gente a la baila. Y te sigue. Amén. Y hay mucho que el diablo lo viene siguiendo. Ya hace tiempo que te viene siguiendo. Y de repente sacáis el pie y lo ponía en el mundo. Y te pegáis tu matrícula ahí y después te metías adentro otra vez. Y llegáis a la iglesia como ángel. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y la Biblia bien grande le va a jurar. Vive. Te anda siguiendo, ten cuidado, Blancuchento, te anda siguiendo. Aleluya. Es hostimoso, Pero ya cuando te toma y te esclaviza, olvídate. Te esclaviza. Te da lo que tú quieres. Y mientras más te da, más quieres darle más. Oye, ¿siento más deseo? Siento más deseo, si algo te escucho, sea lo que sea.
sea cerveza, sea lo que sea. Dame más, tengo más sed, dame más. Porque te quita la sed de Dios y te pone la sed del mundo. Y aquí hay varios que tienen sed del mundo y no tienen sed de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Amén, hermano. Está poniendo bueno esto, aleluya. Gloria al Señor. Habla, digo, nadie dice, háblame, Padre, ese soy yo, háblame. Ojalá que baje nuevo ese día. ¿Y a dónde lo trajeron? Ojalá que baje nuevo. Ni lo invite para el domingo, pastor. ¿Qué le vamos a dar ofrenda de esto, hermano? Ofrenda. Aleluya, ¿cuántos contentos esta noche? Se le ve en el rostro, hermano. Que es grande tu prueba, pues grande los 40 días, soportando el asedio de Satanás el diablo. Grande la prueba de eso, pero grande fue su bendición. Amén. Salió de ahí y dijo, diablo, sal fuera. Y los demonios salían. Amén. Con el poder, autoridad hecha, fuera demonios. No se sujetaba a ningún demonio. Empezó su ministerio en gloria y en poder. Del mar Galilea con un poder grande del Espíritu Santo de Dios. Ningún demonio se sujetaba, todos huían. Oh Jesús de Nazaret, cállate, decía. Y los demonios se callaban. Le obedecía a los demonios. Porque tuvo una gran victoria en el desierto. Amén, hermano. Aleluya. Imagino que Cristo dijo en el cielo, te voy a dejar en remojo, diablo. Tú vas a estar remojando, hermano. Porque al final te voy a quitar la cabeza. Al final te voy a quitar la llave de la muerte. Insultador, ladrón. Yo soy el que da la vida y quita la vida. Y tú eres solamente un ladrón. A eso me envió mi Padre. Para salvar al mundo de la muerte eterna. Para que crean en mí. Tengan vida eterna en el reino de los cielos. Así que remójate, diablo. Espera las consecuencias, diablo. Ya he llegado. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los muertos resucitan. ¡Huye, diablo, huye! ¡Huye, diablo, huye! ¡Huye, diablo, huye! Porque el poder de Dios ha llegado a la iglesia para tener victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el poder de Dios! Aleluya. Y lo dejó por un tiempo. Y la fama de Cristo avanzaba y corrió por todas partes. Ese fue el ministerio del Señor. A nadie Cristo le hizo daño. Multiplicó los panes y los peces cuando había hambre. Al pobre le dio comer. A los leprosos que estaban separados de la sociedad, los sanó y los puso en la misma sociedad. Él hizo un trabajo lindo, el Señor. Y el pueblo lo aclamaba. El pueblo lo amaba. El pueblo lo seguía. Pero dentro del pueblo estaba el diablo. Los fariseos y hipócritas andaban buscando palabras como juzgarle. Y en su licencia él discernía los pensamientos y se los decía. Y al otro le iban a resignar los dientes porque el Señor sabía lo que estaban pensando. Y yo me imagino que había en ese instante en la cabeza, en el cielo de Jesucristo, legiones y legiones de ángeles dispuestas a socorrerlo. En cualquier momento. Andaban cuidándolo como guardaespaldas. Pero él se fue a orar. Cuando eligió a los 12, se fue a orar. Y él le dijo que es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite de los muertos. Pero dijo, no puede ser que te mueras, Señor. Imposible que va a ser de nosotros. Vamos a quedar solos, abandonados. Pero enviaré el Consolador. Pero enviaré el Consolador. Y en los
viene a ustedes a toda verdad y a toda justicia. No tengan miedo. No tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Amén. Y ustedes recibirán poder para vencer al mundo, al demonio y a la carne. ¡Aleluya! No los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Qué quiere decir que somos infinitos? Amén. Aleluya. Vive. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Su ministerio fue tremendo. Pero el diablo seguía trabajando. El diablo seguía trabajando. Y se metió en uno que tuvo las mismas posibilidades como ustedes están en la iglesia. Ustedes reciben la palabra, ofrendan, diezman, cantan, pero de repente el diablo se mete y te convierte en un Judas. En la iglesia ese espíritu se repite. Hay muchos Judas que se levantan en la iglesia. Vive. Aleluya. Santo. Gloria al Pero Señor. haz luego lo que tienes que hacer. Dios todo lo sabía. Haz luego lo que tienes que hacer. Y salió Judas a entregarlo al Señor. Y le dijo a sus discípulos, vamos y oremos. En el huerto de Getsemaní, vamos y oremos. Y se quedan dormidos los hermanos. Oremos. Y él se fue y se arrodilló ahí, en una roca sin personal. Padre, me doy cuenta que tengo que morir. Yo soy lo que dijo Juan allá. ¡He ahí! ¡El Cordero de Dios! ¡Que quita el pecado del mundo! ¡Ese soy yo, Padre! ¡Yo tengo que morir! ¡Aleluya! Y su espíritu estaba gimiendo mientras la iglesia dormía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios, ¡aleluya! Y dice que empezaron, su transpiración fueron como gotas de sangre que caían. Y el Señor lo fortaleció. Y él se levantó dispuesto porque para eso había sido elegido. Aleluya, dijo Isaías, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus tranquiladores. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo sé que muchos de ustedes quizás en sus países han experimentado atrocidades quizás. Pero yo coloqué aquí que a Jesús lo torturaron y luego lo masacraron. Vive. A Jesús lo torturaron y luego lo masacraron. Pero hay una diferencia. En la legislación de los hombres de los países también torturan a la gente y la hacen sufrir a la gente. Pero yo sé que muchos hombres que le arrancaron sus órganos, sus uñas, de pies y manos, ellos gritaron cuando le arrancaban las uñas de los pies y las manos. Lo estaban torturando para sacar verdades. Pero ellos gritaban y sus alaridos se escuchaban lejos. Pero el Cristo que alabamos, Él no abrió su boca. Aleluya. Aleluya. Nunca le amó Jesús. Aleluya. Yo como mi parte, Él no abrió su boca por mí, porque por su llaga yo sería curado. Alabado sea el Señor. Y por su sangre yo sería santificado. Aleluya. Y por la muerte de la cruz yo sería salvo. Aleluya. Él tenía que aguantar ese sufrimiento por mí y por ti y por el mundo entero. Él era humano. Nació de la Virgen María. Rompió la matriz de la Virgen y nació como humano. Y en la parte divina sanaba enfermo. Daba vista a los ciegos, multiplicaba los panes y los peces, pero él fue humano. Él lloró en la tumba de Lázaro. Él tuvo hambre. Él tuvo sed. Él tuvo necesidades como tú y como yo. Él
Y la Biblia dice, y Él fue molido por nuestros pecados. Usted dirá que fin tan trágico. Pero es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo, aquí el Hijo de Dios, al final dice el Hijo de Dios, pero primero lo indica como un cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios es Espíritu, y los espíritus no pueden derramar sangre, por eso envió a su Hijo para que se encarnara en la Virgen María. Pero la sangre es un momento diferente a la mía y a la tuya. ¡Aleluya! Porque la sangre de Cristo es roja y es caliente. ¡Aleluya! Y tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. ¡Aleluya! Bendito sea Dios para siempre. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué lo digo? Porque los demonios lo dicen. ¡Vive, Cuando vive! están siendo desalojados los cuerpos, ellos gritan, ¡no! ¡La sangre de Cristo no! ¿Y por qué? Porque es muy roja. ¿Y qué otra virtud tiene que te molesta, demonio? Está muy caliente. Aleluya. 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 Gózate, gózate, el Cristo te adora. Bendito sea Dios. Es roja y es muy caliente y está viva. ¿Sabe por qué está viva? Porque cualquiera que pase un pecador al altar, después del llamamiento, cualquiera que pase a Cristo, la sangre de Jesucristo lo lava y lo limpia. Y así se nota que Jesús en su corazón su vida. ¡Vive! Amén. Aleluya. ¡Vive, vive! ¡Aleluya! Aleluya. ¡Santo! Qué triste final. Se dio cuenta que era el Cordero que tenía que ser molido por los pecados del mundo. ¡Vive Jehová! Yo no sé si María se lo dijo. No sé si María sabía que era el Cordero, no sé si se lo dijo. Pero él lo cuidaba como un niño, le lavaba los pañales, lo amamantaba, ya a los 7 años lo destetó y se lo entregó a su padre. No sé si José se lo dijo. Pero él cuando estaba orando ahí, se dio cuenta lo que tenía que hacer. Un fusilamiento, una pena capital, es un minuto y el hombre muere. La horca, la guillotina, el fusilamiento. Pero esto no es fusilamiento ni es guillotina. A él lo torturaron. Él no fue a hacer teatro a la cruz. A veces ustedes piensan que le tiraron un escupito a la cara. Eran más de 200 soldados que lo escupieron. Tenían su cara llena de escupos. Lo escupieron los soldados. No le tiraron un escupo a su cara. Cuando lo acusaron, cuando Judas lo entregó, él bajó, dijo, Padre, la hora ha llegado. El Cordero venía preparado. ¡Vive! Aleluya. ¡Vive! Y apareció Caifás, ese demonio de sacerdote, ministro de la ley. Le tengo bronca. Usado por Satanás el diablo. Enfurecido con Cristo. Cuando hay un hombre ungido por Dios, hasta los religiosos de la iglesia y los fariseos de la iglesia lo rechazan. Igual pasaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios tenga misericordia de nosotros. Venían con su turbante, con su túnica de real sacerdote delante para apresar al Señor. Y con un beso que está lo vendió. Pero antes preguntaron los demonios, ¿quién se llama Jesús de Nazaret? Y él dijo, yo soy. Y cayeron todos al suelo. Vengan a jugarse con el hijo de Dios. Había legiones de ángeles para defender. Pero él tenía la palabra. Y al golpe de la palabra todos cayeron al suelo. Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Él la tomó y se la pegó.
Ni esto a Caifás y a sus sacerdotes, ni esto lo conmovió a ese demonio, ni esto. Porque venían preparados, tomados por Satanás, el diablo, para cumplir la palabra de Dios. Amén. Vive. Le dijo, yo soy al suelo todo, a tierra todo. Ahí estaba el yo soy del Antiguo Testamento. Ahí estaba el yo soy de Apocalipsis capítulo 8. ¡Aleluya! Yo soy el alfa y el omega, el principio del fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Ahí estaba. ¡Aleluya! Está presente la autoridad de Dios. Ahí estaba yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. ¡Aleluya! El yo soy estaba ahí. El que habló con Moisés estaba ahí. ¡Aleluya! Dime quién eres. Anda y dile allá que yo soy el que soy y basta. Amén, hermano. El entendido entiende lo que Dios dice a la iglesia. ¡Aleluya! Vive. Amén, hermano. Santo. Ojalá le dijera esta noche, yo soy el que soy, y por suelo, hablando lengua y profetizando. No para juicio, sino para bendición de la iglesia. Amén, hermano. ¿Cuánto creen que yo soy el de aquí? Vive. Y se lo llevaron amarrado como un vulgar delincuente. Y ahí empezaron a pegarle palo y punzazo por las costillas. Porque los que guardaban el templo, soldados del templo de Caifás, tenían unos palos largos, sin punta. Y con ese le traen, empujando. La ira del diablo estaba descargándose contra el cordero inmortal. Y él fue caminando como un manso cordero. Desde cuando mientras Cristo predicaba, su caminar fue gallardo y rápido. Los discípulos apenas lo pillaban. Porque a la misión era 3 años de ministerio. 3 años de ministerio. Lo enseñaba y mientras iba caminando y adoctrinando, y otro comiendo la pata, comiendo la pata. Amén. Así su ministerio, porque era muy corto. Vive, vive. Él sabía que el enemigo lo andaba siguiendo. Un día lo vio y se alejó de él, Jesús. Amén. Vive. Aleluya, gloria al Señor. Corto su ministerio. Pero aquí lo vemos al Señor con paso lento. Él iba con paso lento. Iba su rostro no triste, sino iba en reverencia ante Dios. Dice, Padre, he aquí la misión que tengo que cumplir. Sé que voy a tener que morir por todo el mundo. Padre, dame la fuerza para soportar en la parte humana la violación, el castigo. Y cuando iba pasando, dice que los que gritaron, ¡Hosana! Así son de hipócritas los demonios. Cuando entra a Jerusalén, sacaban sus ponchos, su ropa, tiraban al sol y decían, ¡Hosana, hijo de David! Y lo hicieron de entrar ahí a Jerusalén, gritando. Y esos mismos gritaban, ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! ¡Mátenlo luego! Así es el hombre. Así es el cristiano que un día llega a apostatar en su fe, empieza a crucificar al Señor Jesucristo con sus hechos. Y dicen, crucifíquenlo, mátenlo luego. El diablo pensaba que matando al Mesías, el mundo quedaría en su mano. Pero el diablo no es muy ciente. El diablo es un pobre diablo y es más retonto. Siempre está repitiendo lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo y repite lo mismo. Es cosa de villano. Vive. Y cuando usted le pilla, le cambia la táctica, le manda un demonio más chico. Y cuando usted le pilla táctica a un demonio chico, le manda otro más chico, va perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, perdiendo fuerza. Pero si usted dice, ah, sí, me gusta, le manda uno más grande. Aleluya. Vive. Estamos llenos de gustos, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Amén. Estoy hablando del ministerio del Señor Jesucristo y su fin. Y creo, hermano, que no me gusta llegar nunca a esta parte. El maestro fue como un manso cordero ahí.
Y Caifás lo tiró ahí al suelo. Y hay una fogata porque hacía frío. Y el maestro cayó ahí humillado. Pero había uno que iba siguiendo al apóstol Pedro, ¿verdad? Y cuando lo vio en esa condición se partía su corazón. Pero él tenía miedo que lo mataran, ¿sí es verdad? Cuando venga la persecución pequeña, muchos cristianos dicen, no, yo ni conocí, Señor. Y esa vida que tenía ahí, ah, no, esa es mi abuelita. Del abuela va a ser. Pues le dije, la Biblia es mía, pero no espero que tú me mates, demonio. Prefiero morir por Cristo. Vive. Para que arriba en el cielo se conmuevan las huestes celestiales y digan, ¿de dónde vienen esos? De grandes tribulaciones. ¿Y dónde ha lavado su ropa? En la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendito el Señor! Vive. El ministerio del Señor y su fin. Un ministerio glorioso, lleno de poder, lleno de gloria. El discípulo amado, el apóstol Pedro, el más intrépido, lo niega. ¿Cómo sería? Solo. El Señor estaba solo. Y el discípulo que lo siguió para aprender de él, dijo, no lo conozco. Eso, si algún hermano pasa por esa feria, esto ya es lo último, que los hermanos no me reconozcan, ya es lo último, me tienen botado, no me tienen ni un 20 siquiera, estoy arruinado, nadie me visita, no viene el pastor, no viene nadie, ya es lo último. Jesús estuvo solo. Solo tomado y mamando de su Padre, haciendo la voluntad de Dios. Y ustedes están aquí haciendo la voluntad de Dios. Nunca diga estoy solo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Nunca diga estoy solo. Amén. Aleluya. Santo. Vive. Y acordaron que no podían según la ley matarlo. Y se lo llevaron para que lo juzgaran los romanos. Y cuando el hombre, no había culpa en este Señor, no había culpa ese hombre, porque él había tenido sueños. Su esposa había tenido sueños y le dijo, no lo toqué, dijo, porque es un varón de Dios. Él tenía un poco de temor, por eso que se lavó las manos. Pero dice que lo tomó y lo azotó. Siempre le digo y lo azotó. Ya lo habían castigado, lo habían escupido. Los soldados del templo ya lo habían castigado, le habían pegado puñetes en el rostro. Sí, Señor, amén. Ya traía su nariz quebrada el Señor. Su rostro ya venía sangrando cuando llegó en las manos de los romanos. Y él lo mandó a azotar. Pablo habla de 40 azotes menos uno. En la huasca, según el castigo romano, había una huasca con 3 puntas y algún metal en la punta. Y eran 2 los verdugos que azotaban. Y lo amarraron al palo que había ahí. Amarrar los caballos, ahí lo amarraron. Y uno por cada lado, tomaban vuelito para castigarlo. Y empezó a sangrar el costado del maestro. Y empezó a borbotear la sangre de su costado. Y luego el otro por el otro lado. Y se ensañaron, porque había cierta regla de ciertos latigazos, pero ellos pegaron latigazos de más. Porque sus heridas sangraron. Y estaba siendo molido por nuestros pecados. Y ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sin sangre no hay remisión de pecado. Él estaba derramando por ti y por mí. Aleluya. Y yo me pregunto a decir, ¿para qué? ¿Para qué? La indiferencia de la iglesia, la indiferencia de la juventud y en los viejos de la iglesia, la irreverencia y el pecado y en la mundanalidad que hay en la casa de Dios. ¿Para qué? Santo. ¿Para qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él sabía la condición de la iglesia.
pedazos. La carne colgaba de su cuerpo. Y corría por sus piernas. Y tocó la sangre de Cristo en la tierra. Y lo levantaron. Y los ordenezca, le colgaron una túnica. Y a algún demonio se le ocurrió hacer una corona de espinas. Aleluya. Y al maestro se la colocaron como el rey de Israel. Lo coronaron, pero la corona quedó chica en su sien. Y el soldado tomó la lanza y con la caña le pegó para abajo. Se la incrustó en la sien y en su cerebro. El Señor perdió la visión. Si no era de hierro, era humano. Aleluya. Estaba sufriendo lo que tú puedes sufrir. Aleluya. Era humano. Aleluya. Por eso entiendo cuando él hoy dijo, yo soy el que tengo que morir. Ay, Señor, que ciega está la iglesia. Pleito, celo, contienda, pecado y siguen crucificando al maestro. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. No es película la que yo te digo. Lucas dice que los ministros contaron. Es una evidencia real. Cristo la vivió. Aleluya. Oh, rima y salón. Patria va a ser y no va a saber. Alabado sea el Señor. Y lo llevaron. Nuevamente más empujones, nuevamente más palos, pero ya el suelo estaba recibiendo la sangre del Cordero. La naturaleza glorifica ahora. La naturaleza está pidiendo para que Cristo venga. Aleluya. Porque sintió la sangre del Maestro. La naturaleza gime para que luego venga el Señor. Pero más la iglesia está haciendo el sacrificio de Cristo con tus hechos, con tus inmundicias, con tu pecado. Están haciendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Aleluya. Eso me dijo, recuérdaselos, recuérdaselos. Este es el mensaje para esta iglesia. Aleluya. Aleluya. Y cuando lo miró Pilato, se estremeció. Eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho. Pero él no abrió su boca. Para mí, la corona de espinas como se la colocaron fue una tortura. Lo estaban torturando al maestro. Aleluya. Vive. Él no gritó, hermano. Él no pidió socorro, hermano. Él estaba solo. Él estaba solo. Cumpliendo la visión más gloriosa. La visión más bendita escrita en la palabra con tinta. Aleluya. La cual en las iglesias y escuelas dominicales se enseña como solamente una historia solamente. Y la iglesia ha sentado ahora solamente una historia. Pero esto es real. Él lo vivió. Él sufrió. Aleluya. 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 Él sufrió. Bendito el Señor. Incapacitado, lo entregó para ser crucificado. Y salió al patio tambaleándose el Señor. Estaba perdiendo fuerza el Señor. Estaba desangrando, si es verdad. Estaba regando Palestina con su sangre. Aleluya. La sangre derramada
por Cristo Jesús fue santa. Tierra bendita y divina de la Palestina, donde nació Jesús. Amén. Aleluya. Y cuando le pusieron su cruz, voluntariamente él tomó la cruz. Él podía decir que tengo que ir a esta cruz y voy a morir igual la deja. 7 veces cayó el justo. Él podía haber botado la cruz. Total, dijo, yo tengo que morir. Y esto es lo que yo estimo de mi Cristo. ¿Cómo voy a traicionar al maestro? ¿Cómo voy a engañar al maestro? ¿Cómo voy a vender mi progenitura por un plato de lentejas? Vive. Él podía haber abandonado la cruz 7 veces, pero él cayó la última vez. Y ya perdía la fuerza porque la sangre salía al borbotones por su costado y por sus piernas. Y las espinas molestaban su cerebro. Pero él intentó tomarla otra vez. Sí, Señor. Gloria. ¡Qué lindo es el Señor! Amén. Él sabía que tenía que morir el Señor. Cayó de rodillas nuevamente y estaba tratando de echarse a su hombro para seguir hacia el monte de la Calavera. El centurión se compadeció y le llamó un cirineo que lo ayudara, porque ella podía más. Intercediendo por nosotros. Gloria, 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 gloria. La honra y la gloria sea para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Cayó, se levantó y siguió tambaleándose. El Gólgota extremo fuera de la ciudad de Jerusalén, un buen trecho que había que caminar, pero él estaba soportando el castigo y estaba llevando nuestros pecados. Y cuando llegó arriba al monte de la Calavera, estaba la cruz esperándolo. Y lo tiraron a empujones como un delincuente. Él cayó. Y lo echaron sus brazos y tomaron los clavos y clavaron sus manos al madero. Cada martillazo los apóstoles lo sentían en el corazón. Cada martillazo María temblaba cuando un martillo caía sobre las manos del Señor. Lloraron ahí sus manos y clavaron sus pies. Cada martillazo y él no tenía que abrir su boca. Era un cordero. El cordero inmolado. Y luego lo pararon en la cruz. Lo tiraron al hoyo y sus carnes se bajaron. Y luego, hermano, como último, un soldado, para probar si estaba muerto, como una lanza de 3 metros, y la tiró. Le traspasó el pulmón y el corazón. Le abrió el costado, dice la Biblia. Y salió sangre y agua de su costado. Aleluya. Pero él dijo, Padre, Gracias, Señor. perdónalo, porque no saben lo que hacen. Elí, Elí, lama sabactani. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué sufrimiento terrible. Estaba partiendo su espíritu, estaba saliendo de su cuerpo. Y él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben qué hacen. Qué terrible crimen. Juan, siervo de Dios Altísimo, muere trágicamente. Jesucristo, Hijo de Dios, muere trágicamente. Pero el propósito de Dios era que todo el mundo fuese salvo por él. He ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Juan, ¿de dónde lo recibió? De arriba del cielo. Fue el primero que indicó al Maestro como el Cordero inmolado, como el que daría la vida por toda la humanidad. Y ese es el mejor. Fue sepultado. La tierra tembló ese día y el cielo se oscureció. Y alguien dijo de los centuriones, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Quizás Dios muy tarde lo reconocí, porque él no sabía que Cristo resucitaría de los muertos. La victoria de la iglesia está en que Jesús no está en el sepulcro. La victoria está en que el sepulcro está vacío. Cristo no está ahí. Cristo se levantó de los muertos por la gloria del Padre. Aleluya. Y entró a conversar con los discípulos, pasó la muralla con cuerpo glorificado. Digo, basta vosotros. Y los hombres estaban espantados. No soy espíritu. Miren mis manos, miren mis pies. Ahí estaban las heridas del Señor. Aleluya. ¿Qué hizo esos 3 días? Fue al infierno. Aleluya. Predicó el evangelio a todos los que habían muerto en el diluvio. Y se fue al infierno. Y lo que le había dicho, está ahí un remojo, Satanás. Porque el día que yo pueda vencer la muerte, te quitaré las llaves de la muerte. Y a los que crean en mí, les daré vida eterna en el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí que creen en Jesucristo? ¿Cuántos tienen vida eterna en el reino de los cielos? Porque Cristo venció la muerte. ¡Amén, hermano! Cristo le hizo la cabeza al diablo. En medio de la oscuridad aparece una luz. En medio del infierno aparece una luz. Porque la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Pero el infierno tuvo que ver la luz. ¡Aleluya! Y el diablo sentado en su trono cantando victoria. Lo matamos. Lo crucificamos. Lo masacramos. Lo morimos. Había un gran algarabía en el infierno. Cuando aparece la luz. Una pequeña luz que se fue agrandando y iluminando. Y los demonios empezaron a quedar todos ciegos. Y caían los suelos. Y se revolcaban. Y saltaban. Y el diablo cayó al suelo y que le pisó la cabeza. ¿No te dije, demonio, que te tenía en remojo? ¡Dame las llaves! Insulpador, ladrón, sinvergüenza. Tú que has matado tanta gente ahora, el que cree en mí, y se estremeció el infierno. El que cree en mí, este tendrá vida eterna en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Él venció al diablo. Él venció al infierno. Él está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Él está vivo. Él vive. Él vive. Él vive. Él está aquí. Lo sientes tú. Él está aquí. Lo sientes tú. Aleluya. Los pasos del Señor. Aleluya. Si usted está en esta nave, tenga la plena seguridad que el capitán es Cristo. Y te va a llevar a puerto seguro. No más temporales. No más vientos recios. El Señor va adelante. Y Él nos lleva a puerto seguro. La iglesia necesita arrepentimiento. La iglesia necesita reconocer esto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y en mi vida. Yo lo ministro en el altar. Humíllate la iglesia. Reconozca que no hemos servido bien a Dios. Reconozca que hemos hecho el sacrificio de Cristo muchas veces. Que conozca que hemos cambiado la salvación por un negocio pasajero, por un deleite pasajero. Dios quiere que seamos cristianos en la iglesia y cristianos en el mundo.
Que la luz del Evangelio esté en cada uno de ustedes. Todavía, pero ayúdame, Señor. Oh Dios eterno de los cielos. Padre Santo, Padre justo. Por esa llaga, Señor, queremos ser curados. Por esa llaga, Señor, queremos ser curados esta noche. Señor mío, Dios mío, Señor. Señor, danos los frutos del Espíritu, Señor. Todos tenemos muchos dones, Señor. Pero queremos los frutos del Espíritu, Padre. Coloca amor en nosotros, Señor. Coloca misericordia en nosotros, Señor. Oh Dios eterno de los cielos. Perdona nuestra culpa. Perdona nuestro pecado. Dígale al Señor. Convence con Dios. Esta oportunidad solamente te dará el Espíritu Santo esta noche. Aprovecha la oportunidad. Humíllate hoy. Humíllate hoy delante de Cristo. Ríe la paz con lágrimas. Reconoce tu pecado. Dios es alto y misericordioso. La sangre de Jesucristo, esa tiene poder. La sangre de Jesucristo, esa tiene poder. Lávanos con tu sangre. Límpianos, Señor. Haznos nuevas criaturas. Abre mi ala, sale, vamos. Un carrillo más de chica la mano de sol. Espíritu Santo, administrale, Señor. Saca el corazón de piedra, coloca un corazón de carne, administrale, Señor.